Buenas tardes, ¿cómo me les va? Vamos a continuar en Cambie su manera de vivir al cambiar su dicho. Vamos a continuar con esa parte. Aquí vamos a tomar varias cositas importantes. Seguimos trabajando, pues, cómo hablar. Miren, yo sí creo que de las cosas más difíciles que tenemos todos para trabajar, pero que si aprendemos, va a ser una total bendición. Bueno, entonces vamos a continuar haciéndolo. Esto no es de un día, no es de hoy para mañana. Usted sabe que yo creo que si usted lo puso en práctica esta semana, hasta nos reímos de nosotros mismos, porque uno está diciendo un dicho y dice, lo tengo que sacar de mi lista, ¿verdad? Pero eso nos trae la bendición. Pero tenemos que seguir mirando porque aquí en la parte de hablar va pegada la fe con la oración. Bueno, entonces la fe hace que la oración sirva. Óigame, óigame, óigame. La fe hace que la oración sirva. La oración no sirve sin fe. La fe no sirve sin oración. Mire que esto es un buen trabalenguas. La fe hace que la oración sirva. Bueno, acuérdese que les he dicho muchas veces que con la fe nosotros batallamos todos. Yo sí tendré fe hoy o no tendré fe, si será que voy a salir adelante o no voy a salir. Y tenemos esa pregunta. Pero acuérdese de ahora en adelante, cuando usted ore, así diga lo que hablábamos la vez pasada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted está orando. Entonces usted va a llevar la fe, hace que la oración sirva y va a hacerse una gran pregunta. Tengo fe. Tengo fe. Bueno, tengo fe. La oración no sirve sin fe. La oración no sirve sin fe. Entonces, usted siempre que vaya a orar ahora, como que esa pregunta que tanto nos hacemos todos, ¿tengo fe o no tengo fe? Sí. No, oré, tengo fe. Acuérdese de eso, porque es que uno a veces también se tiene que decir cosas bonitas, porque es que uno no se dice sino cosas feas. Entonces, Padre, gracias porque pude orar y sé que voy con toda mi fe delante de ti para orar por esto. Pero acuérdese que la fe no sirve sin oración. Entonces, vamos a hacer dos cositas que son súper fáciles, porque entonces la fe y la oración. Y estoy haciendo dos cosas al tiempo que son total bendición para mi vida. Bueno, entonces de ahora en adelante yo tengo fe y por eso oro, ¿verdad? Y que tengo que la fe hace que la oración sirva. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A devolverme al versículo que vimos la vez pasada, que es como el versículo que nos va a enseñar todo el tiempo. Lo vamos a repetir en este momento. Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Recuerde que ese es como una palabra que vamos a tener en nuestra mente, en nuestro celular, si lo quiere poner en el espejo del baño, donde usted quiera. Vamos a que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, entonces es tenerlo y decir, sí Señor, todo, y vuelve y lo repites y al fin va a llegar a dónde? A tenerlo en nuestro espíritu. Que cuando estemos en esa angustia o en esa ansiedad, ¿qué pasa? Listo, lo hacemos y ahí les aseguro que es cumplida esa petición. La oración es uno de los medios para darle salida a la fe. La oración es uno de los medios para darle salida a la fe. De modo que si cuando oramos nos situamos junto a la palabra de Dios, acuérdese que estamos hablando de palabra de Dios, cuando oramos nos situamos junto a la palabra de Dios y abrimos la puerta a nuestra fe, ¿qué pasa? Veremos surgir el poder de Dios en nuestras vidas.
Esa es otra palabra. Si será que hay poder, no hay poder, si hay poder. El poder es en la palabra, hijos. ¿Mm? Cuando yo declaro la palabra, se acuerda que hemos visto que la palabra tiene autoridad, que por eso es que la tenemos que cuidar tanto. Y está recordando que la palabra de Dios es hoy tan poderosa como lo fue el día cuando Él habló. Y ahora lo vamos a ver más adelante porque hice la comparación, porque uno a veces dice, bueno, yo ya repetí, pero ahora, cuando nosotros repitamos la palabra, cuando nosotros tomemos la palabra, ya no va a ser que la voy a repetir, sino que le voy a decir al Señor, Padre, tú dices en tu palabra que todo lo que yo pida, orando y creyendo, lo recibiré y vendrá. Voy a ser diferente, porque de pronto esta palabra que les estoy repitiendo, todos no la sabemos de memoria, ustedes y yo, y sabemos que está en Marcos 11:24, todo eso lo sabemos, pero ¿qué es? Yo quiero que esa palabra, esa promesa que el Señor me ha dado, tenga poder. Entonces, cuando la palabra de Dios de hoy es tan poderosa como lo fue antes, ¿verdad? Porque hay veces uno lee la palabra y dice, ay no, esto yo ya lo había leído. A mí anoche me pasó en alguna cosa que leí. Yo, yo últimamente pienso mucho o quiero aprender mucho sobre la gracia, porque yo veo que es un regalo tan hermoso del Señor. Y leyendo Corintios encontré un versículo que decía Pablo, y yo dije, ay Padre, ¿cuántas veces he pasado por aquí y no me había tocado? Y mire que se los voy a compartir porque por algo el Señor me lo recuerda. Y miren sobre la gracia. Me pareció, para mí eh, fue el rema de estar, cuando está uno leyendo la palabra. Yo siempre cuando estoy leyendo la palabra, yo le digo al Señor, ay, yo quiero, papito, que tú me hables a través de eso que estoy leyendo. Es 1 Corintios 15:10. ¿Qué dice aquí? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ni para ti, ni para Pablo, ni para ninguno. No ha sido, mire, eso me pareció, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy ustedes están oyendo por la gracia de Dios. Yo estoy hablando por la gracia de Dios, ¿sí? Pero a veces como que la gracia decimos, sí, es un regalo, pero es algo tan importante. Es un regalo de esos que si no lo pusieron con todos los moñitos, con todo lo que era, porque miren lo hermoso que dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Y por qué lo hago? Por la gracia del Señor. Bueno, por la gracia del Señor. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese que todo eso que de pronto a usted le han dicho qué bonito, qué hermoso, que es por la gracia de Dios. La palabra que hoy, por ejemplo, estamos viendo es por la gracia de Dios. Él me la regaló, ¿para qué? Para que la comparta y para que diga, a ver, hagamos cambiecitos, porque todos necesitamos hacer cambios. Y que nos grabemos que la palabra de Dios no ha perdido nada de su poder. Bueno, el poder creador de Dios todavía está en su palabra. Acuérdese, acuérdese, acuérdese. El poder creador de Dios todavía está en su palabra. Así como cuando Él estuvo ahí en el comienzo de los tiempos, fíjese usted cuando Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Ese primer capítulo es un capítulo que ha sido muy peleado, Génesis, porque si no hay fe, pues lógicamente usted lo va a ver como un capítulo de un libro. Entonces, viéndolo como un capítulo de un libro, usted se va a hacer todas las preguntas. Deseo hacer énfasis en que usted puede hablar las palabras de Dios en su nombre. Las palabras de Dios en su nombre. Bueno, deseo hacer énfasis
¿En qué? En que usted puede hablar las palabras de Dios en su nombre y ellas le servirán. Piense usted lo que estamos viendo, lo que estamos, bueno, pero mire qué va a pasar. Pero debo formarlas en su espíritu y deben llegar a ser parte suya. Fíjese una cosa. Ya repetimos el versículo que nos gusta a todos de Mateo, de Marcos 11:24. Pero ¿qué debo hacer? Esa palabra me sirve, por lo menos a mí me sirve para la situación que pueda estar viviendo. Pero ¿qué debo hacer? Debo formarlas en mi espíritu. ¿Para qué? Para ser parte de mí, para que lleguen a ser parte de mí. ¿Por qué? Porque si usted mira, debe permanecer esta palabra continuamente en tu vida. Voy a volvértelo a repetir. Debo formarlas en mi espíritu y deben llegar a ser parte mía. Deben llegar a ser parte mía. Deben, porque si llega a ser parte mía, deben permanecer continuamente. Por eso les decía yo, si cogemos nuevamente lo que les digo, Marcos, ¿qué pasa? Finalmente va a ser parte de mí. Usted no importa que de ahora en adelante diga, no, esa fue la palabra. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si usted está diciendo, a ver, la palabra si tiene poder o no, usted vuelve y lee. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, ahí tiene todo tiene esa palabra. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero yo quiero que miremos las primeras palabras y tomemos Génesis 1. Génesis, porque realmente ahí es donde uno dice, desde la primera palabra, el Señor nos está enseñando, ¿verdad? El Señor nos está enseñando a qué tengo que hacer. Miren Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted de pronto dice, pero eso es el principio. Pero si usted lo piensa bien, fíjese usted lo que está diciendo el Señor. El Señor, ¿qué hizo? Pronunció las palabras que dieron existencia a los cielos y a la tierra. Bueno, porque antes de eso nada existía, sino solo Dios. Y si usted se va para Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo lo que quiero ver usted, hacer entender, verlo yo, verlo ustedes, es fíjese la palabra, la autoridad que tiene. El Señor no dijo, espérese un momentico, yo voy a hacer, voy a poner, voy a quitar, voy a ir. No, el Señor no dijo nada de eso. ¿Qué habló? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasó? El Señor pronunció las palabras que dieron existencia a los cielos y a la tierra. Porque antes de eso no existía sino solo Dios. Únicamente usted tiene, porque es que para la palabra yo necesito, para yo tener hoy la fe y declarar la palabra, yo tengo que tener fe. Entonces, ¿qué pasa? Únicamente Él puede hacer algo de la nada. Grábese eso. Únicamente Él puede hacer algo de la nada. Nadie más. O sea, si yo me pongo ahorita a mirar, únicamente Él puede hacer algo de la nada. Piense usted tantas cosas que el Señor ha hecho realmente de la nada. De la nada lo ha hecho. Pero lo ha hecho porque Él es el Señor Todopoderoso, el Señor de imposibles, que es lo que yo tengo que creer, hijos míos, que yo tengo que decir, sí,
Estoy súper enredada, pero yo sé, Señor, que tú me sacas. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero tú lo haces. Miremos lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de modo que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Piense en todo lo que sucedió aquel primer día, en cómo Él puso a todo el universo en acción por su poder, por su poder. Él puso ¿qué? Él puso todo el universo en acción por su poder. ¿Por qué razón? Porque esto nos lo seguiremos preguntando y nos lo preguntarán. Entonces es bueno mirar y decir, tengo una palabra de misericordia y de amor para contestarle a las otras personas. El Señor formó al mundo y todo lo que hay en él para su propia gloria. El arbolito es para la gloria del Señor. El formarte a ti es para la gloria de Él. Él tiene un plan, tiene un propósito contigo y mire lo hermoso y para tener una relación de amor con nosotros. Él te ama y te lo he dicho muchas veces y lo continuaré diciendo como tú eres. ¿Que yo tengo que hacer cambios? Sí, yo tengo que hacer cambios en mi vida, pero ¿qué pasa? El Señor, Él lo va haciendo. A través de la creación, Dios nos muestra quién es Él y lo que puede hacer. Óigame, a través de la creación, Dios nos muestra quién es Él y lo que puede hacer. ¿Por qué cogí la creación? Porque a veces la dejamos olvidada totalmente. Entonces, tenemos que entender que el mundo no fue hecho de cosas visibles. ¿Por qué? Con el ojo físico usted no puede ver las palabras habladas ni tampoco la fe. Vuelvo y se lo repito. Con el ojo físico usted no puede ver las palabras habladas ni tampoco la fe. ¿Qué pasó? Las palabras de que Dios habló formaron el universo. Lo pusieron en movimiento. Y el universo todavía permanece en obediencia a las palabras que Dios habló. Fíjese que hoy lo estoy haciendo despacito para que entendamos lo maravilloso que el Señor ha hecho y poder ver, yo sí tengo un Dios todopoderoso. Si en algún momento tú has pensado, no, esto no va para ningún lado, olvídalo. Sí va para la bendición, sí va para todo lo que el Señor. Mira todo lo que hizo en el primer capítulo de la Biblia. En el primero, él dijo Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Imagínense ustedes que uno a veces el chorro nomás que se le daña la llave y no podemos hacer nada. Y el Señor, ¿qué hizo? Mire, en viviente. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y de la tierra. Señor, gracias, porque si no lo vemos como ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso, ese Dios de imposibles, ¿qué vamos a hacer? Y así aconteció. Se apartaron las aguas de la tierra y apartadas están hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Piensa en eso. Mire, usted piensa en todo eso que pasa, pero siéntese a mirar, por ejemplo, cuando el Señor nos regala ir al mar y uno piensa y dice, toda esta magnitud que el Señor dio y fue formado por Él. ¿Y quién tiene el control? El Señor. ¿Quién tiene el control? El Señor. Bueno, o sea, si nosotros vemos en esta tarde, el universo todavía está obedeciendo el mandato de Dios. Óigame, el universo todavía está obedeciendo el mandato de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra que Dios habló, puesto que Dios ordenó e hizo que quedara viviente, Dios, ¿qué hizo? Está vigente todavía y quedará vigente siempre. ¿Por qué? Porque Dios no te da una promesa y dice, no, espérese un minuto, ya no. Él no dijo ni quizá ni ojalá. La palabra tiene autoridad y la palabra de Dios tiene toda la autoridad. ¿Y qué pasó? Dios creó por las palabras de su boca. Eso fue lo que hizo. Él creó por las palabras de su boca. ¿Qué pasó? Ahorita vendríamos si seguimos leyendo Adán y Eva. Y entonces se comió el fruto y no, simplemente, ¿qué pasó? Lo hicieron y se cedió la autoridad al enemigo. Pero aquí también hay otro milagro, ¿verdad? Y otra cosa que para nosotros a veces también empezamos a armar un lío que no entendemos, pero es lo que quiero, es que quede totalmente claro. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero, para explicarlo mejor, cojo viviente. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, aquí es cuando empiezan, no es que usted nació del mono, del burro y yo no sé qué más, es por qué, porque yo no quiero entender. Yo no quiero entender que tengo un Dios todopoderoso. Yo no quiero entender que en mi vida hay una persona mayor que yo y que yo lo tengo que entender. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino y nos restituyó ese poder. Hay un comentario que me pareció muy bueno. Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne. Jesús, la palabra, fíjese que estamos viendo toda la historia así. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Usted se ha preguntado cómo Dios hizo esto? Porque piense usted, bueno, se hizo el cielo, la tierra, todo lo que acabamos de ver. Yo creo que vamos a hallar mucho más valor a las cosas, como ver, por ejemplo, el mar, como ver la luz de día y la noche. Fíjese que todo eso fue creado con palabra. Y ahora, ojalá cuando yo mire, cuando vea esos atardeceres lindos, esos días que son hermosos y decir, gracias Señor, porque tú lo hiciste con palabra y yo voy a seguir trabajando en lo mismo. Yo voy a poner y a hablar con tu palabra para tener esa autoridad. Algunos teólogos dicen que no puede ser. Usted sabe que eso, usted lo sabe. Eso ha sido medio enredado, medio peleado, pero nosotros vamos a seguir la palabra. Que es imposible que una virgen dé a luz. Que eso es totalmente imposible y entonces empieza el lío por aquí, el lío por allá, pero tenemos la palabra de Dios que dice, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Cópielo, repítalo. Sí, Señor, yo sé que esto para mí es un total imposible, pero para ti no. Y yo lo creo, no se les olvide. Yo lo creo, Señor. Y muchas veces vamos a tener que derramar nuestro corazón delante del Señor y decir, ay Señor, es que es tan imposible. No se preocupe porque esa es la palabra que el Señor nos dio. No hay nada imposible para Dios. También puede traducirse así. No será imposible para Dios cumplir su palabra. No será imposible para Dios cumplir su palabra. Dios hará todo lo que dice. Si usted
el lector de la palabra, usted ve que él lo que siempre ha dicho se ha cumplido. A través de la palabra puede verse que Dios nunca hizo nada, es otro punto hermoso, sin anunciar. Él siempre, acuérdese, cuando anunció la cruz, cuánto anunció la resurrección, cuánto anunció lo de cada apóstol, cuánto lo anunció. ¿Qué hizo el Señor? Lo anunció y después lo hizo. O sea, usted tiene Marcos 11:24, Él no lo anuncia a cada uno de nosotros. Tiene en este momento que acabamos de leer que Lucas, el Señor lo anuncia y Él, ¿qué hará? Y lo hará. Y después lo hizo. Pero, ¿qué pasa? Que yo hoy lo voy a llevar realmente a mi espíritu y lo voy a tener ahí cuando esté metido en la grande, voy a decir, no, papito, tú eres un Dios de imposibles y tú lo puedes hacer. Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos 1:3. Recuerde que el poder de hacer está en su palabra. El poder de hacer, que me lo estaba saltando, el poder de hacer está en su palabra. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, oiga, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se lo voy a leer en viviente. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Recuerde que Él no habló por el poder de su palabra, sino por la palabra de su poder. Repite, se lo voy a repetir para que lo pueda tomar y entenderlo. No habló por el poder de su palabra, sino por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. El Espíritu Santo inspiró la exactitud de la expresión, la palabra de su poder. La palabra de su poder. Dicho en otra forma, es ahí donde está su poder, en la palabra, en lo que Dios dice. Dicho en otra forma, es ahí donde está su poder, en la palabra, en lo que Dios dice. Acuérdese de una cosa bien importante. Para Dios no es imposible llevar a cabo todo lo que dice. El Señor, todo lo que dice, lo llevará a cabo. Todo lo que dice. Él puede decir y hacer exactamente lo que dice que va a hacer. Él puede decir y hacer exactamente lo que dice que va a hacer. Y nos damos cuenta que Dios creó al hombre con la capacidad de hacer funcionar esa clase de fe. Y nos damos cuenta que Dios creó al hombre con la capacidad de hacer funcionar la misma clase de fe. ¿Qué vemos en esta tarde? Miren que ahí hemos tenido varias cosas que están absolutamente, que ustedes ven y que es lo que yo quería hacer en esta tarde, de ver en esta tarde realmente, es que cada uno de nosotros, ¿qué hagamos?
que cada uno de nosotros veamos lo maravilloso en el primer capítulo de la palabra. No nos tenemos que ir y buscar en el primer capítulo, cuando realmente cuando llega María donde Elizabeth, que pues hay una cosa sobrenatural. ¿Ve qué pasó? Para Dios no hay nada imposible, porque es sobrenatural. Pero Él tiene para cada uno de nosotros también cosas sobrenaturales, ¿sí? Cosas en abundancia, cosas que nosotros decimos no, pero no puede ser, pero sí puede ser. Y que nosotros vamos a creer y vamos a decirle al Señor, papito, yo lo creo, ¿sabes? Y el Señor sabe que de pronto a nosotros nos está costando trabajo. Ah, sí, nosotros hemos leído Marcos 11:24 y todo lo que pidieres, cuando creas, tú lo vas a recibir y vendrá. Y usted dice así, facilísimo, pero yo tengo que trabajar, tengo que, como lo que veíamos en esa tarde, yo lo tengo que llevar a mi espíritu y vivirlo. ¿Mm? Yo tengo que llevarlo a mi espíritu y decir, debo que formarlo en mi espíritu y debo llegar a ser parte suya, porque eso va a permanecer continuamente en mí. Cuando yo lo repita, cuando yo lo diga, cuando yo vuelva y lo repita, ¿verdad? Mire, me parece linda, por ejemplo, la palabra, y ahí veíamos en Hebreos, en que el Señor nos lleva y nos dice, mire, esto fue así, así. ¿Mm? Entonces, miremos cada uno. ¿Dónde está el poder? Está ahí, en la palabra. En que yo la lleve a mi espíritu, yo la declare, yo la crea. Y usted se va a regañar de pronto, porque hay momentos en que usted la repite, pero como la situación no es fácil, uno dice, ay, la dejé de creer. No se preocupe, vuelva y cójala y vuelva y corrija y corrija y corrija, que hasta finalmente voy a poder levantar mis brazos y decirle, Señor, la creo. Y sé que vendrá. ¿Mm? Señor, es un imposible. Por eso estamos hoy hablando de eso. Porque seguro que la mayoría de nosotros tenemos imposibles. Cosas que de verdad la hemos batallado, le hemos hablado, le hemos orado, nos hemos arrodillado. Ha sido un imposible. Pero hoy la vemos. Pero hoy queremos hacer eso. Sí, Señor, es un imposible y tú lo haces. Entonces, controle las palabras que salen de tu boca y llévalas a la obediencia de la palabra de Dios. Controla las palabras que salen de tu boca y llévalas a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creer, tengo que decir que lo voy a recibir y que vendrá. Y que los imposibles son la especialidad de mi Señor. Que la abundancia es la especialidad de mi Señor. Que Él está ahí contigo y que Él no se ha alejado. Que Él está contigo y está trabajando en cada cosita. Las que usted tiene hoy, pero que esta semana vamos a trabajar cada uno de nosotros. De pronto nos va a costar trabajo, va a ser un poco difícil, pero no, Señor, para ti no hay nada difícil. Así es de que va a quedar ahí. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, y tiempo para aprender de tu palabra. Queremos aprender todos los días, Padre. Queremos aprender y queremos, Padre, que todos los días tú nos regales cosas nuevas. Tú levantes el ánimo de cada uno de nosotros, Señor, con tu palabra, Padre. Que podamos decirte gracias, Señor, por todo lo que harás, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.